Mundial por la Amazonía, una iniciativa promovida por Conservación Internacional. Invitamos también a Alonso Córdoba, especialista de BBF Perú en temas de bosques y asuntos indígenas, a Miguel Watts, especialista de la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología, y finalmente a Gonzalo Ríos, gerente de la cooperativa agraria Acopagro. Y mientras van subiendo, les pedimos también un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por quedarse en esta sesión, tanto a los que están aquí presentes de forma física, como también los que nos están viendo por las transmisiones en vivo, tanto en la página de la Expo Amazónica como en distintas organizaciones de la sociedad civil que están transmitiendo esta sesión, y también a los que van a ver esta reproducción en el futuro. Entonces vamos a comenzar con la sesión. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera comenzar esta sesión mencionando algo que es bien interesante, ¿no? Varios de los que estamos aquí en esta sala hemos tenido la oportunidad de estar en varias Expo Amazónicas, ¿no? Y yo creo que ha habido un cambio en el enfoque de los actores que participan en estos foros, ¿no? Hace varios años atrás, unos 3, 4 años atrás, todavía era importante la discusión de cómo lograr esta armonía entre la producción y la protección de los bosques, ¿no? Yo creo que en estos momentos, en este espacio de discusión en el que estamos, ese tema ya no es parte del debate. El debate ahora es cómo logramos que las cadenas agropecuarias logren esa sostenibilidad, ¿no? Y creo que eso, o sea, que el propio gobernador regional, por ejemplo, de San Martín, mencione que el 75% de su territorio es de conservación y que se siente contento con eso, creo que es un aspecto positivo, ¿no? Entonces, la respuesta que queremos tener en este diálogo es cómo logramos que las cadenas agropecuarias garanticen una producción sostenible y garanticen, por ejemplo, la libre deforestación. Y para eso vamos a comenzar con una presentación que va a estar a cargo de Fabiola Muñoz, quien nos va a señalar 2 puntos. Uno, primero, cuáles son las tendencias actualmente de mercado, de políticas, del contexto respecto a las cadenas agropecuarias, y por qué es importante la visión y el enfoque de la acción colectiva. Entonces, Fabiola, te invitamos por favor a que puedas hacernos esta presentación. Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad, y como dice Daniel, creo que efectivamente estamos ante un cambio de visión. Lo que también, por otro lado, es cierto, es que en realidad también estamos ante un reto más complejo, porque las condiciones que existen hoy día son distintas y la pandemia claramente ha cambiado el escenario. Dicho esto, no sé si pueden poner la presentación. Sí, yo creo que se van a torcer el cuello, así que bajen mejor, porque de verdad que si no, no la van a poder ver. Ok, perfecto. Y entonces, en esta línea, uno de los retos más grandes que hemos visto además y que hemos escuchado de los propios gobernadores es cómo tomar decisiones todos los días y en muchos casos no tener la información necesaria para hacerlo. Hemos visto que los estudios lo que dicen es que son situaciones complejas y que para tomar decisiones, para enfrentar estos temas, claramente se necesita información. Pero la información no es ni homogénea, ni está a disposición todos los días. Sin embargo, hay un elemento que hoy día está cambiando el escenario también, ¿no? Y esto tiene que ver con el tema de las tendencias. Siguiente. Y esas tendencias
como en muchos casos, no necesariamente nacen de nuestro propio contexto. Hoy día, por ejemplo, existe una tendencia sobre, en realidad, del mercado o utilizar los países, algunos países preocupados por el tema de la deforestación y por el tema, en realidad, de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que plantean es, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué herramienta tenemos para ayudar a reducir estas emisiones? Y han tomado la decisión de utilizar el mercado. Y entonces hoy día las señales que están dando el mercado son, queremos que haya una reconversión y queremos asegurar que ningún producto que nosotros vamos a comprar o vamos a permitir que ingresen a nuestros países provengan de alguna cadena donde la deforestación haya sido parte. Y eso no es, digamos, extravagante. Es, en teoría, en concepto, una buena decisión. Pero nosotros todavía no estamos preparados para poder dar ese salto en 2 meses, en 3 meses, y eso hace que tengamos un reto enorme frente a algo que conceptualmente es muy bueno, pero que sin asistencia técnica, sin capacitación y sobre todo sin financiamiento, va a convertirse en un problema mayor que en una solución. Porque con seguridad un productor que no puede alcanzar los mismos ingresos que alcanzaba cuando exportaba su cacao, va a buscar compensar esos ingresos. Y la forma más rápida de compensarlos normalmente es con lo que tiene a mano. Y lo que tiene a mano es parte de su territorio. Y si no ha tenido la capacidad para acceder a financiamiento, para tener esa transición que necesitamos, va a hacerlo de la manera convencional. Entonces, ese es el primer elemento que yo quisiera resaltar. Lo segundo es el escenario que estamos viviendo vinculado a la pandemia, ¿no? En algunos casos hay quienes dicen que, bueno, vamos a tener que vivir con la pandemia y ya nos vacunaremos cada cierto tiempo y es un escenario post-pandemia. Para otros todavía estamos en el medio del proceso de la pandemia. Lo cierto es que la pandemia ha hecho que la gente se mueva y se mueva como nunca pensamos que se iba a mover, regresando a los lugares de donde habían venido en procesos de migraciones de muchos años y donde no hay capacidad para generar el empleo a la velocidad que se necesita. Entonces hemos visto procesos de crecimiento de la deforestación que se han dado en estos últimos 2 años enormes. Ayer en la reunión de delegados de GCF Task Force, Patricia estaba mencionando justamente estas líneas, ¿no? De cómo la deforestación se ha movido y la verdad es que las cifras son impresionantes. El tercer elemento es el escenario político complejo. Y bueno, todos vemos la realidad del país y personalmente, ¿no? Yo he estado en el gobierno nacional algunos años de mi vida y la Expo Amazónica ha sido muy importante y varios ministros y ministras hemos hecho el esfuerzo de estar presentes. Yo creo que en este contexto la situación política también afecta procesos de articulación entre el gobierno nacional y el gobierno regional. Y es sintomático que en este evento no hayamos tenido la presencia de ningún ministro o ministra. Y eso tiene que hacernos pensar en cómo repensar la estrategia de articulación, porque la solución no es molestarse, ni la solución es simplemente decir, ay, qué malos son. O sea, hay un contexto de tal fragilidad que hace que eventos como este, donde además los sectores han participado, por eso ahí está Agricultura y no están en el sitio último, están coorganizando este evento. Pero es muy probable que la decisión de apoyar la Expo Amazónica la haya tomado el ministro anterior de Agricultura o el anterior, porque esa decisión se toma con bastante anticipación. Pero con cambios tan grandes necesitamos encontrar una forma de enfrentar esos cambios o ese escenario político complejo. El otro tema tiene que ver con el sector financiero. Personalmente creo que no hay posibilidad de dar el salto y la transición climática que necesitamos sin que el sector financiero se involucre. No hay posibilidad de hacerlo sin el sector financiero y menos todavía a la velocidad que necesitamos hacerlo sin un sector financiero completamente involucrado. Y ahí
para mí, la sorpresa es porque bancos que ya en otros países como Brasil, un Scotiabank, está teniendo una articulación para pequeños, aquí no están entrando todavía. Hay desinformación, hay desconocimiento, hay varios factores, ¿no? Las cajas rurales son las que han ocupado ese espacio, sin embargo, todavía las condiciones no son para que un pequeño, por ejemplo, pueda hacer la transición a riego tecnificado o para tener energía solar. Entonces, mientras no tengamos esos componentes, la verdad es que no vamos a lograr ese proceso de transición. Y el otro tema, aunque la tendencia es la transición a energías renovables no convencionales, pero en el Perú estamos atrasadísimos en eso, y especialmente en la Amazonía. O sea, es el colmo y es una vergüenza que la inversión privada que se promueve en nuestro país sea todavía vinculada a combustibles fósiles. Y no estemos pensando una inversión en grande en el tema de transición energética, en la Amazonía en particular, que tiene todo el potencial, pero que además tiene condiciones de falta de acceso a educación, a salud, por la complejidad de la conectividad de la que ya hemos conversado. Entonces, esos son elementos que hay que considerar. Y el último punto es que estamos cada vez más polarizados y necesitamos entender que en este momento ya ni siquiera estamos en un escenario de competir, tenemos que colaborar. Y la colaboración tiene que ser en todos los niveles y en todos los espacios. Y el diálogo es algo a lo que no podemos renunciar. Y tenemos que entender, y esa es una mirada que a veces es difícil porque no nos preparan para eso, que los diferentes actores en diferentes escenarios tienen siempre algo que aportar. Los pueblos indígenas, muchos de sus sabios y sabias indígenas no han pisado nunca una universidad, pero la verdad es que cuando uno se sienta a conversar con ellos, su filosofía sobre la vida es mucho más inspiradora que muchos de los profesores que me han enseñado en la universidad. Su conocimiento sobre cómo usar las plantas medicinales y el potencial del bosque es algo que podríamos aprovechar más. Entonces necesitamos establecer diálogo. Y el diálogo es algo que hoy día, con la virtualidad, tiene mayores posibilidades de las que teníamos antes. Pero también en la Amazonía tenemos mayores brechas, justamente por la conectividad y por la capacidad de hacerlo. Pero ahí hay que ser más innovadores y más creativos. Siguiente. Los retos que están vinculados al tema de la implementación, ya he comentado algunos de ellos, ¿no? Pero quizás el más importante es la escala de la intervención que tenemos. Miren, en el sector agricultura, durante muchísimos años se ha invertido para generar condiciones habilitantes para convertir los desiertos en zonas productivas, ¿no? Y la discusión era si el Estado tenía que invertir plata para financiar las redes de agua, porque era fundamentalmente el tema de infraestructura hídrica, para habilitar esas áreas. O eso le tocaría al sector privado. Lo cierto es que hay más cantidad de área productiva con agua en la Amazonía de lo que había en la costa. Y no necesitábamos invertir la cantidad que se ha invertido en infraestructura gris para poder habilitar esas áreas productivas, solo que de una manera distinta, con productos distintos en la Amazonía. Hoy día se mencionó 5 millones de hectáreas de aguaje. Imagínense ustedes si hubiéramos invertido 10% de lo que se ha invertido en Chavimochic para desarrollo de capacidades y tecnología de punta para poner en valor esos 5 millones de hectáreas de aguaje. La escala, nosotros no pensamos en el pequeño productor, en el pequeño como la mayor oportunidad que tenemos en nuestro país. Y ahí no nos damos cuenta que esos pequeños son justamente los que son los responsables además de nuestra seguridad alimentaria, en la Amazonía, pero también en la zona altoandina e inclusive en la costa. Y hay algunos retos importantes como por ejemplo el monitoreo y la trazabilidad, porque esos pequeños son también los productores de cacao, de café, de palma, etcétera, etcétera.
Entonces son a los que tenemos que ayudar a poder lograr demostrar que en esas cadenas no hay deforestación. ¿Cómo hacerlo? Es un reto. Felizmente, yo estoy viendo que también una tendencia es empezar a colaborar entre los diferentes proyectos y dar la información. Oye, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, y yo también estoy haciendo esto. Entonces podemos trabajar en cosas juntos. Pero tiene que haber un liderazgo. Y es clave que ese liderazgo sea visible y sea claro. Y en ese enfoque, ¿no es cierto?, creo que hoy día hemos visto que los gobernadores tienen clara la idea de las jurisdicciones sostenibles, pero no necesariamente los actores privados están entendiendo en qué consisten estas jurisdicciones sostenibles, ni los pequeños. Y eso hace que necesitemos nosotros también trabajar en otros tipos de instrumentos para que desde el sector financiero, desde donde vienen los incentivos, empecemos a alinear la política hacia donde queremos que vaya. Siguiente. Yo les hablo ahora como parte de la Coalición por una Producción Sostenible, que es una plataforma de actores absolutamente voluntarios que hemos decidido dialogar y sumar esfuerzos para lograr contribuir a reducir emisiones. Y nuestra tarea principal es cómo vamos sumando esfuerzos y nos vamos conectando para lograr generar alianzas que aborden estos problemas complejos y promover un adecuado entorno de negocios sostenibles. ¿Quiénes forman parte de la coalición? Muchos actores, algunas cooperaciones, algunos gobiernos regionales, algunos actores de gobierno nacional también, empresarios privados, y lo que hacemos es promover instrumentos como, por ejemplo, un acuerdo sobre cacao, bosques y diversidad, para asegurar que nos ponemos de acuerdo en mínimas cosas. Puede ser que la empresa A tenga una estrategia de mercado diferente que la empresa B. La verdad es que no vamos a discutir su estrategia de mercado. Pero si las dos empresas están de acuerdo en que su cacao no debe contribuir a la deforestación, debe respetar los derechos de los pueblos indígenas, debe ser un cacao que realmente tenga las condiciones mínimas para realmente ser sostenible, entonces son bienvenidos. Definir estos elementos ha sido todo un proceso larguísimo, pero la verdad es que muy importante y muy útil. Y nuestro deseo fundamental es que las personas tengan la oportunidad de tener estos espacios de diálogo para expresarse y construir las cosas desde abajo. Antón dijo una cosa en la presentación anterior bien importante. Él aprendió, trabajando con gobiernos subnacionales, que los procesos en el territorio toman más tiempo si los quieres hacer de abajo hacia arriba. Y efectivamente toman mucho más tiempo, pero son mucho más sostenibles. A veces decidimos en el gobierno nacional cosas sin el suficiente involucramiento de los actores y después se caen. ¿Qué elegimos? ¿Sacar normas rápido o hacer procesos realmente profundos donde los actores se sientan dueños, parte, sientan suyos esos procesos? Es un reto, yo lo sé, pero les digo, yo he estado en la gestión pública en gobierno nacional y sí se puede. Sí se puede. Siguiente, por favor. Y entonces ahí, nuestra propuesta de valor, y con eso termino porque ya me va a matar Daniel con el tiempo, es básicamente tratar de favorecer espacios y acuerdos para alcanzar estos objetivos comunes. Lo segundo es cómo diseñamos estas soluciones de manera conjunta. Muy bien lo dijo Martín en su momento, no hay una receta única. Lo que funciona en el caserío tal, no funciona en el caserío de al lado necesariamente. Pero sí hay elementos que podemos identificar. Y el elemento sigue siendo para mí el más importante, escucharnos, dialogar. Y por eso creemos que también hay que involucrar al sector financiero y dialogar con ellos. Hoy día tenemos, y vamos a tener aquí, la participación de actores y en particular una alianza que justamente con Luis está liderando un esfuerzo para articular diferentes actores y que el financiamiento sea parte de la ecuación. Y finalmente, si no tenemos información
y el conocimiento adecuado para tomar decisiones, nos vamos a equivocar. De chiripa nos va a salir alguna decisión adecuada, pero la verdad es que en la mayoría de los casos nos vamos a equivocar. Entonces es clave, y hoy día estamos en una universidad, es clave que la academia se involucre, y se involucre de verdad. No se involucre pensando en cuál es la consultoría que puede obtener. No, se involucre haciendo que los estudiantes entiendan las realidades y los procesos y que apuesten por el tema de sus trabajos de investigación, de sus tesis, de su esfuerzo para construir un escenario distinto, pero siempre pensando en el diálogo como una herramienta clave para alcanzar ese desarrollo que necesitamos. Gracias. No me lo llevo acá. Bueno, invitamos a todo el panel a subir nuevamente. Entonces, bueno, mientras van subiendo, yo quisiera comentar, ¿no? Muchas gracias por la presentación, Fabiola. Yo creo que me quedaría con un punto bien importante que tú has señalado, que es el tema de la acción colectiva, ¿no? Cómo los distintos actores, ¿no? Desde el Estado, desde la empresa, desde los que promueven proyectos de cooperación, por ejemplo, en el tema de financiamiento, desde las cadenas productivas, podemos articular estos esfuerzos para lograr este enfoque necesario de la producción sostenible, considerando que cada uno de estos actores tiene distintos aspectos que aportar, ¿no? Y precisamente por eso es que tenemos un panel que nos va a dar aportes desde estas distintas visiones, ¿no? Y vamos a comenzar con la participación de Milagros Sandoval. Solamente antes de comenzar con las preguntas, voy a contarles un poquito las reglas de juego. Tenemos 8 minutos para cada panelista. Estamos, como ustedes saben, bastante ajustados con el tiempo y les vamos a hacer 2 preguntas, ¿no? Y les pediríamos que puedan contestar estas preguntas en un tiempo aproximado de 4 minutos, ¿no? La primera pregunta para Milagros es, sabemos que el Ministerio del Ambiente y el gobierno peruano ha contribuido a que el Perú haga compromisos importantes respecto a la reducción de emisiones, ¿no? En concreto el Acuerdo de París, ¿no? Que es probablemente el instrumento más importante actualmente para lograr revertir los impactos del cambio climático, ¿no? Como parte de esos compromisos se han establecido un conjunto de medidas de mitigación y muchas de ellas están vinculadas a la reducción de emisiones tanto del sector bosques, de agricultura, en buena cuenta vinculados al cambio de uso del suelo de la Amazonía peruana. Entonces es cómo las cadenas productivas agropecuarias de la Amazonía pueden contribuir al cumplimiento de estos compromisos climáticos, Milagros. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Y a tu pregunta, Daniel, yo creo que efectivamente las cadenas productivas libres de deforestación sin duda pueden, y su naturaleza está en que deben aportar a reducir la deforestación en el país. Desde el Ministerio del Ambiente, como Autoridad Nacional en Cambio Climático, y como lo mencionaste también, Daniel, en el marco de tu pregunta, mucho de lo que se está trabajando está vinculado a esos compromisos internacionales que tenemos. Y mucho también de lo que explicó Fabiola viene de esas tendencias internacionales de poder aterrizar en tener productos libres de deforestación, pero que también den desarrollo sostenible a las comunidades, a quienes dependen en específico de los recursos naturales. Desde el Ministerio del Ambiente, nuestro rol es apoyar a cumplir con esos compromisos internacionales. Y eso es importante también tenerlo en cuenta, porque sin duda parte de este trabajo no es solo del Ministerio del Ambiente, es principalmente de aquellos productores que están o de aquellos que están más cercanos a la Amazonía, a los bosques, a esos recursos naturales, y sin duda eso es importante porque acá hay un trabajo multisectorial, multinivel y multiactor, donde definitivamente el trabajo colaborativo, el trabajo conjunto es importante para avanzar en este proceso. Desde el Ministerio hablamos mucho también de que estamos trabajando en esta meta que no es solo de mitigación,
Y acá es importante también tenerla en cuenta. Estamos hablando también de la adaptación. El Perú es un país altamente vulnerable al cambio climático, en especial esos productos que nos pueden ayudar a reducir la deforestación, que deben ser cero deforestación, son altamente vulnerables al cambio climático. Y creo que acá el panel que me acompaña conoce muy bien, porque conoce de primera mano ese trabajo de evitar esa vulnerabilidad, de volvernos más resilientes, y sin duda eso es importante. Por eso, nuestras medidas están vinculadas a la adaptación, que son 84 medidas de adaptación y 63 medidas de mitigación que nos van a ayudar a avanzar en ese proceso, pero que sin duda el trabajo tiene que ser colaborativo, debe ser articulado, un esfuerzo articulado, y sin duda, en el caso de las cadenas productivas libres de deforestación, acá estamos hablando también de la articulación con un enfoque de paisaje, ¿no? Y eso es importante también tenerlo en cuenta, un paisaje que no solo nos enseña el mosaico de las diferentes actividades productivas, la conservación, los corredores de conservación, pero también un paisaje que refleje la diversidad de actores, de hombres y mujeres, que somos en este espacio y que espero se puedan reflejar también en paneles como este. Gracias. Muchas gracias, Milagros. Ahora, sin embargo, cuando hablamos de las medidas de mitigación, y siempre mencionamos que hay distintos sectores que tienen que trabajar y aportar para lograr esos objetivos, ¿no? Y en ese espíritu también es importante saber cómo el Ministerio del Ambiente puede aportar en estos procesos, ¿no? Entonces, yo te haría la pregunta, ¿qué puede aportar en términos de instrumentos, en términos de políticas, en términos de regulaciones el Ministerio del Ambiente para avanzar con estos compromisos, ¿no? Por ejemplo, el sistema de monitoreo de bosques es una herramienta fundamental e importante dentro del ministerio y que se ofrece para los actores, pero ¿qué otros instrumentos están en proceso? Muchas gracias, Daniel. Yo quisiera acá dejar dos mensajes claves desde el ministerio, lo que vamos a poder aportar en este proceso. Primero, es seguridad jurídica vinculada a poder promover inversiones, como lo mencionó Fabiola, ¿no? Queremos que vengan más inversiones mejores, e incluir al sector financiero. Y sin seguridad jurídica, eso no se va a poder lograr. Y el segundo elemento es el vinculado a las salvaguardas, el respeto a los derechos, en especial a los derechos de los pueblos indígenas, en los derechos de diferentes actores vinculados a los bosques y que necesitan entender todos estos procesos. Por eso, desde el Ministerio del Ambiente, para poder abordar estos dos temas, estos dos mensajes claves, estamos trabajando. Inicialmente, ahora hemos sacado a consulta pública el Registro Nacional de Medidas de Mitigación. Este registro nos va a ayudar a poder reflejar las diferentes medidas que pueden trabajar productores, gobiernos regionales, el gobierno nacional, para poder reflejarlo en este registro. ¿Qué es lo que hace el registro? Pues como dice su nombre, registra, informa a la ciudadanía y a cualquier persona interesada en conocer estos procesos, pero también va a autorizar las transferencias de reducciones de emisiones, es decir, las transferencias de bonos de carbono en el caso estas actividades estén involucradas en mercados de carbono, que también son una alternativa en estos temas vinculados a las actividades de las que nos reúne el día de hoy el panel. Entonces, el trabajo del ministerio es, por supuesto, apoyar a fortalecer estas cadenas, a fortalecer el trabajo en las poblaciones vulnerables, otorgando seguridad jurídica, salvaguardas y, como lo dije al inicio en la anterior pregunta, ayudando a que el país pueda cumplir con sus compromisos internacionales. Muchas gracias, Milagros. Muchas gracias también por estar presente en el foro. Sabemos las complejidades siempre del ministerio y creo que es una gran diferencia que hayas podido estar presente. Hemos escuchado al Ministerio del Ambiente y ahora nos gustaría escuchar al Ministerio de Agricultura, ¿no? Que en este tema de las cadenas agropecuarias tiene un rol muy importante, de la voz de Miguel Watts. Miguel, nos gustaría preguntarte lo siguiente. El Ministerio de Agricultura en los últimos años ha estado promoviendo un conjunto de políticas sectoriales, ¿no? Sabemos la política nacional el Plan Nacional del Café, y en este último año también el Plan Nacional del Cacao y del Chocolate, y está en proceso el diseño de un instrumento de gestión para palma, ¿no? La pregunta es, ¿qué enfoque tiene este conjunto de políticas sectoriales, principalmente de cadenas que se cultivan en la Amazonía, tienen en común, ¿no? ¿Cuáles y cómo estas recogen
la necesidad de una producción sostenible. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, distinguido panel y público. Sí, efectivamente, el Midagri, como ente rector del sector agrario, apoya de manera transversal a todas las cadenas de la Amazonía, ¿no? Podemos hablar de plátano, arroz, caña de azúcar, piña, todas las frutas tropicales, así como aquellos productos de la biodiversidad nativa, ¿no? Que conocemos, ¿no? Castañas, achaínchi, camu camu, entre otros, ¿no? Y todas nuestras intervenciones en investigación, sanidad agraria, promoción comercial, asociatividad y demás servicios están enfocados al productor agrario. Sin embargo, como todos sabemos, en la Amazonía existen cadenas que, dada su naturaleza, deben recibir una atención muy especializada en todo lo que son las políticas públicas sectoriales, ¿no? Estas son palma aceitera, café y cacao. Y es así que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, atendiendo esta preocupación, ¿no? Por una Amazonía sostenible, por un desarrollo sostenible de estas cadenas, es que conformamos grupos de trabajo para poder abordar todos estos temas que permitan encontrar soluciones conjuntas a problemas repetitivos que se presentan en cada una de las fases o eslabones de estas cadenas, ¿no? De producción de estos productos amazónicos. Quiero mencionar estos 3 casos. Voy a tomar lectura para que no se me escape ninguna institución con la cual se están trabajando en conjunto. Bien, en el caso de palma aceitera, como sabemos, es un monocultivo. Los monocultivos tienen una sensibilidad especial en este tema de sostenibilidad ambiental, ¿no? Y eso hace que tengamos un gran desafío para que la producción sea efectivamente sostenible. En atención a ello, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mediante Resolución Ministerial 120 del año 2021, creó un grupo de trabajo multisectorial que tiene el mandato de elaborar un instrumento de gestión para el desarrollo de la palma aceitera 2021-2031. Este grupo de trabajo viene trabajando, valga la redundancia, hasta el 31 de diciembre de este año, con ese mandato de elaborar este instrumento de gestión. Allí en este grupo están diversas instituciones que voy a pasar a mencionar. Está el proyecto Paisajes Productivos Sostenibles, la coalición por una producción sostenible, que nos acompaña aquí en el panel, la Sociedad Nacional de Industrias, la Junta Nacional de Palma Aceitera, productores independientes, empresas extractoras de aceite y refinadoras. La idea de este documento es tener un efectivo instrumento de gestión donde todos los actores se involucren con acciones específicas y que conlleven a una producción sostenible de palma aceitera. También en el caso de café y cacao, también son cultivos de importancia, impactan en sistemas agroforestales, son usualmente desarrollados por pequeños productores de la agricultura familiar, asociados usualmente a organizaciones de productores y cooperativas. Sus cultivos son alternativos a los ilícitos, tienen gran importancia en la canasta agroexportadora peruana y son reconocidos por su elevada calidad vinculada al origen y también están marcadamente expuestos al cambio climático, como se ha venido tratando, ¿no? Así como a las fluctuaciones en la demanda, en los mercados internacionales y en los requisitos de acceso, ¿no? A veces hay restricciones, hay problemas de acceso por metales pesados, por toxinas, entre otros, estos contaminantes que de alguna manera que generan un desafío, ¿no? A la oferta exportable peruana, sobre todo en el caso de cacao, de café, ¿no? Y que gobierno y empresa privada, gremios y todos actores debemos trabajar en conjunto para encontrar una solución, ¿no? Y que todo sea sostenible también desde el punto de vista comercial, ¿no? Porque finalmente eso es lo que asegura. Tener un mercado asegurado va a permitir que podamos, que todas nuestras acciones de impulso, ¿no? Para el desarrollo y de la sostenibilidad tengan, digamos, un objetivo claro, ¿no? Que es el aprovechamiento también de estas oportunidades comerciales. Bien, en el caso del cacao, tenemos el Plan Nacional de Cacao y Chocolate 2020-2030, que ha sido aprobado con un grupo de trabajo que tiene un plan integral con una visión con la cual nos dice que el Perú será reconocido por su alta oferta de cacao y chocolates finos de origen sostenible,
teniendo un productor que lo cultiva en sistemas agroforestales, diversificado en paisajes productivos y con servicios ecosistémicos que contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático y que a su vez recibe ingresos suficientes que le permiten mejorar la calidad de vida de las familias cacaoteras. Este grupo de trabajo, que es además una comisión multisectorial, está integrada por el MINCETUR, Ministerio de la Producción, MINAN, el Ministerio de Salud a través de DIGESA, de Vida, el ICA, el proyecto Paisajes Productivos, el proyecto USAID de Alianza Cacao Perú, gremios como APP Cacao, la Cámara Peruana del Café y Cacao, ADEX, Asociación para la Promoción del Chocolate Peruano, ¿no? Asimismo, también en el caso de café, también tenemos estos grupos multiactores, ¿no? Hay un grupo que elaboró un Plan Nacional de Acción del Café Peruano del 2019 al 2030 y que también, con ese mismo perfil, ha venido buscando la mejora en los niveles de competitividad social y ambiental del cultivo de café, ¿no? Con su respectivo grupo de trabajo que apoyen la implementación del mismo, ¿no? Así como un programa para la reactivación de la caficultura, que es lo más reciente, ¿no? Decreto Supremo 002-2021, que crea el Consejo Nacional Ejecutivo del Café, que es el más importante impulso que se viene dando desde el MIDAGRI para lo que es la implementación del Plan Nacional de Café. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Yo ahí justo quería aprovechar porque tú has mencionado que en varios de estos procesos efectivamente ha habido un diálogo multiactor de distintas organizaciones, ¿no? Y están los documentos de gestión diseñados, validados, pero siempre está el gran reto de la implementación, ¿no? Y yo quería consultarte, ¿cuáles tú consideras que son dos temas especialmente importantes donde se requiere la participación, no solamente de la parte pública, ¿no?, sino también del sector privado o de la cooperación o de la sociedad civil? ¿Qué aspectos tú consideras que son fundamentales? Bien. Sí, efectivamente, ¿no? Estos espacios de diálogo que el mismo ministerio promueve, estos espacios de diálogo a través de estas comisiones sectoriales y multisectoriales, ofrecen esa oportunidad, ¿no?, de la integración multiactor para que diversos sectores públicos, privados, sector productor, los consumidores, la academia, se integren para poder desarrollar acciones conjuntas, ¿no? Estos espacios de diálogo son los que nos van a permitir cumplir con ese objetivo. También es importante mencionar este evento que ahora nos convoca, ¿no?, la Feria Expo Amazónica y este foro en el que estamos presentes de agricultura sostenible. Tengamos en cuenta que el desarrollo de foros en el marco de estos grandes eventos de promoción comercial permite cumplir con este objetivo de lo que es la implementación de las políticas públicas en pro de una Amazonía sostenible. Eso tengámoslo en cuenta. Basta dar un recorrido por esta Feria Expo Amazónica, donde podemos ver que hay gobiernos regionales, hay municipalidades, hay organizaciones de productores que han sido convocadas y que están exhibiendo su mejor oferta productiva de cada una de las regiones. Allí también podemos ver que esos productores vienen acompañados de funcionarios y servidores que están a cargo de esas cadenas. O sea, este espacio en el que estamos, en esta feria, no solamente encontramos a estos productores, sino también a los servidores públicos que están detrás del impulso de estas cadenas, y podemos verlos allí acompañando a los productores y brindando información al público de todos los servicios que brindan sus respectivas instituciones, sus respectivos gobiernos regionales y locales, tanto al productor agrario como a los consumidores. Pues es así que solo mediante el diálogo y el aprovechamiento de estos espacios de difusión es que las políticas públicas desarrolladas con multiactores pueden pasar, digamos, del gabinete, o sea, del gabinete a la propia acción, ¿no? Y en el caso de estas que brindan un beneficio directo a las cadenas de la Amazonía hacia una producción sostenible, preservando los recursos y la biodiversidad. Desde mi parte, desde la institución a la que represento, el MIDAGRI, venimos apoyando ya desde hace muchos años el desarrollo de eventos de promoción comercial, tanto en la ciudad de Lima, agroferias campesinas y demás actividades para involucrar a los agricultores, a los productores directamente con los consumidores en mercados locales y también al consumidor urbano, hasta el apoyo de grandes eventos de promoción y articulación comercial, ¿no?
Precisamente aquí en la Expo Amazónica, como pueden ver ayer el logotipo, estamos como coorganizadores del evento, dando nuestro mejor esfuerzo y capacidades para que este evento sirva como un espacio también de diálogo, ¿no? Para que podamos todas estas políticas públicas discutirlas, ver la problemática que tenemos y las soluciones que podemos encontrar, ¿no? Eso sería, con eso te podría... Muchas gracias, Miguel. Entonces hemos tenido la oportunidad de escuchar a los representantes tanto del Ministerio del Ambiente como del Ministerio de Agricultura. Y ahora vamos a escuchar a Gonzalo Ríos, que es gerente de Acopagro. Quizás para quienes no conocen o no son de San Martín, Acopagro es probablemente una de las cooperativas de cacaoteras más grandes del Perú. Es una cooperativa que exporta a varios mercados internacionales, principalmente Europa, y sobre todo logrando una diferenciación en la exportación en cacaos certificados, ¿no? Por ejemplo, orgánicos, comercio justo y de otra índole. Y Gonzalo, nos gustaría consultarte en este contexto actual, ¿no? Por ejemplo, el tema de la regulación europea o de regulaciones que empiezan a surgir en otros mercados de compra. ¿Qué retos viene enfrentando Acopagro, la cadena productiva de cacao, en cuanto a regulaciones y estándares globales? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, en realidad, en los últimos años, el cacao en el Perú, en la región San Martín, ha crecido bastante. Nosotros exportamos cacao a Europa. Sin embargo, en los últimos años, a raíz de la pandemia, hemos tenido pues que muchos de los técnicos no han podido salir al campo y esto ha ocasionado un ataque de plagas y enfermedades en el cacao que ha restado, ha bajado el promedio de producción o productividad en el país, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos rendimientos de 1.000 kilos hace un par de años por hectárea al año y ahora se habla entre 600 a 700. O sea, nosotros vemos las estadísticas, dividimos, ¿no?, la producción con el número de socios y vemos que en realidad sí ha bajado nuestra producción. Entonces, ¿qué hace el productor? No solamente tiene una baja producción y productividad, sino aplica químicos también. Ya se ha visto ya que hay rastras en algunos lotes y esto hace que en los últimos años la Unión Europea se ha vuelto un poco más estricta en el tema de químicos. Y no solamente es en el cacao, es en el café y en otros productos, en metales pesados, ¿no? Pero para nosotros más es un tema de herbicidas y de insecticidas, ¿no? Entonces, ahí hay un reto, cómo afrontar este tema de uso de químicos. Incluso ya estamos trabajando con ADEX, otras instituciones, para presionar un poco a SENASA, con el Ministerio de Agricultura, ver la prohibición de algunos productos. En Estados Unidos hay productos que están restringidos y sin embargo se importan esos productos y eso los agricultores lo utilizan porque es un menor costo, ¿no? Ahora, otro reto es las últimas normas también que están saliendo de la Unión Europea, el tema de cero deforestación. Yo estaba leyendo algo y veía de que en el Perú, solamente en la selva peruana, se deforesta más de 150.000 hectáreas al año. Entonces, todavía no está bien dada la norma porque se están haciendo algunos reglamentos en la Unión Europea, pero ahí lo que nosotros estamos en cierta incertidumbre. ¿Cómo sería esta norma si es a nivel de la organización, si es a nivel de la región, si es a nivel de la selva, si es a nivel de país? Porque, ¿qué pasa si nosotros como Acopagro, ahora nosotros, por ejemplo, hemos sembrado en los últimos 10 años más de 3 millones de árboles? Hacemos todo un trabajo en sistemas internos de controles, hacemos todo un tema de medio ambiente, controles, seguimiento, monitoreo. Pero ¿qué pasa si los demás no lo hacen? ¿Qué pasa si otras organizaciones no lo hacen? ¿Qué pasa si en otras regiones están talando y siguen talando estas 150.000? Entonces, tarde o temprano vamos a perder ya esa oportunidad de exportar a Europa, se van a cerrar nuestros mercados. Entonces, ahí hay un tema que debemos trabajar juntos. Bueno, ahora ya hay una iniciativa de la coalición,
pero pienso que aquí hay que hacer un trabajo más fuerte, ¿no? Entonces, en resumen, en Acopagro nuestra preocupación es el uso excesivo de químicos que se está dando a nivel nacional. Y nosotros en Acopagro controlamos muy fuerte, pero esto eleva los costos porque se necesita asistencia técnica, se necesita ingenieros, se necesita promotores, gente que apoye este tema. Y no solamente es decir, no apliquen químicos, o sea, ¿qué alternativa damos al agricultor, al pequeño agricultor? Porque el cacautero es pequeño agricultor, ¿no? O sea, yo a los ingenieros les digo, está prohibido el uso de químicos, digan eso a los productores, y ellos me dicen, pero señor Gonzalo, ¿y qué alternativa les vamos a dar? Porque no solamente es prohibir, no somos policías para estar cuidándoles si lo hacen o no lo hacen, ¿no? Entonces, ahí hay un tema del uso de químicos y el otro tema es, pues, de la cero deforestación, que para nosotros todavía es una incertidumbre, ¿no? Gracias, Gonzalo. Precisamente sobre ese tema de cómo los productores toman estas nuevas regulaciones, estos enfoques, estos estándares, y en buena cuenta cuando discutimos eso a veces nos olvidamos que quienes tienen que hacer los cambios son los pequeños productores. Y esos cambios cuestan esfuerzo, cuestan recursos financieros. Entonces, la pregunta sería, tú que representas a un conjunto de productores agrarios, ¿no?, en el marco de una cooperativa, ¿en qué aspectos los pequeños productores requieren que se movilicen mayores esfuerzos, mayores recursos para poder apoyarlos en cumplir con estos estándares? Claro, o sea, eso lo comentaban en antes, o sea, ¿cómo apoyamos al pequeño productor? Porque normalmente el pequeño agricultor, peor si es migrante, lo primero que va a hacer es tumbar bosques o quemar, ¿no? Acá, hace 2 horas acabo de entrar nomás acá a Chachapuyos y hemos visto quemado todo, no sé cuántas hectáreas de que se ha secado, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cómo controlamos eso, no? Entonces, aquí hay que hacer todo un trabajo en campo, unirnos, hacer esfuerzos, porque esto, como decía, cuesta. Tener equipos en el campo cuesta. Nosotros como Acopagro tenemos, gracias a nuestras exportaciones, tenemos un premio por la calidad, un premio del comercio justo. Y este pequeño premio que antes nos servía para hacer almacenes, construir centros de acopio, hacer los módulos de fermentación, secado, ahora lo estamos invirtiendo en técnicos, contratando pequeños técnicos que no son ingenieros, pero que algo conocen, les preparamos, les capacitamos, son promotores, pero como decía, esto tiene un costo y quizás no todas las organizaciones lo pueden hacer y nosotros lo hacemos con un poco nada más de lo que necesitamos más, ¿no? Entonces, ahí es un reto cómo hacer, cómo inyectar recursos, financiamientos al agricultor para que él pueda crecer, salir adelante, ¿no? Otro tema es de la titulación también, ¿no? Son retos que estamos enfrentando. Nosotros sembramos árboles y nos damos cuenta de que no se puede inscribir en el ARA porque no cuentan con títulos de propiedad. Entonces prácticamente esas plantaciones están en el limbo. Yo no sé si en el futuro se va a poder comercializar, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que hay que ir corrigiendo, que hay que ir viendo, que hay que ir uniéndonos para poder trabajar, ¿no? Al menos en Acopagro contamos con algunos apoyos de algunas organizaciones que aquí también están presentes, que siempre nos están orientando, enfocando, dirigiéndonos, pero si hablamos de otras organizaciones, de otras zonas donde no cuentan con este apoyo, entonces eso va a ser cada vez más difícil, ¿no? Entonces habrá que unirnos un poco más. Gracias. Gracias, Gonzalo. Una de las cosas que tú has mencionado es el tema de las regulaciones europeas, las regulaciones en varios mercados, y que afectan específicamente o en gran medida, en el caso de Perú, al cacao y por supuesto también al café, ¿no? Y tenemos ahora la oportunidad de escuchar a Pepe Iturríos, quien es, como he mencionado, una de las personas que más sabe de cacao probablemente en el Perú. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Sabemos que más de la mitad de las exportaciones del cacao peruano van a la Unión Europea, que precisamente está colocando en perspectiva regulaciones respecto a la deforestación importada, y también hay otros mercados de compra que están avanzando en esa misma línea, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué acciones urgentes, ¿no? ¿Qué acciones de coyuntura deben tomar los actores de la cadena de cacao y, por supuesto, aplicable también a otras cadenas
para responder a este reto, ¿no? En concreto, responder a garantizar que la producción de la Amazonía peruana pueda ser libre de deforestación. Muchas gracias, Daniel. Bueno, en primer lugar, saludar a los amigos de Chachapoyas, decirles que está en una linda ciudad. Primera vez que vengo, es realmente muy bonita. Y la universidad en la que se está llevando esto a cabo también es espectacular. Y este lugar, le comentaba a Gonzalo, muy, muy bonito. Y esta amazónica, acabo de llegar, está realmente espectacular. He estado en varias y realmente los quiero felicitar por tener una ciudad tan bonita y organizar este evento tan importante, sobre todo en esta coyuntura. Yo creo que estamos tarde, que debimos empezar esto probablemente 2 o 3 años antes. ¿Por qué? Aparentemente la norma de la Unión Europea podría entrar el próximo año en vigencia, ¿no? Y si sumamos café, si sumamos cacao y sumamos palma, estamos hablando quizás de, no sé, 500,000 de pequeños productores y probablemente ponle un cero más a eso, 5 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, el tema es bastante serio, ¿no? Perdón, acá tenía mis notas y esto se para apagando. Ya. Entonces, ¿por qué digo que es tarde? Voy a hablarles del tema de cacao, que es lo que más conozco, y acá está Gonzalo que me puede corregir si me equivoco, pero hace más o menos 20 años, 21 años en realidad, teníamos unas 40,000 hectáreas de cacao y no más de 20,000 toneladas de producción. Y las zonas productoras eran Cusco y Junín, básicamente, sí, Chanchamayo. Hoy calculo que debemos tener unas 250,000 hectáreas de cacao y estamos produciendo entre 140,000 a 150,000 toneladas. La mayor parte de estas, casi el 85% se exporta, ¿no? Las áreas de cacao han aumentado 6.5 veces y la producción 7.5 veces. O sea, prácticamente el 80% del crecimiento de la producción de cacao se explica por aumento de áreas. Y lo mismo es en café y lo mismo es en palma. Entonces, esta forma de producir estos bienes ya no puede continuar, ¿no? Y como todas las conductas, digamos, en este caso, las conductas de los productores se forman en base a incentivos y desincentivos. Y Europa nos acaba de poner el primer desincentivo, el más duro, ¿no? No nos van a comprar nuestro cacao, nuestro café, ni nuestra palma, ¿no? Si es que seguimos deforestando. Entonces, muy bien, ya tenemos un desincentivo. Los productores tienen que saber que no pueden deforestar, sino simplemente su producto no va a poder ser vendido. Hay todo un esquema todavía que armar, digamos, para poder manejar esto, pero ese es el mensaje central que nos acaba de mandar la Unión Europea y como bien señalaba Gonzalo, Estados Unidos tiene lo mismo y China también tiene lo mismo. Patricia Luna, que estaba por aquí, no, ahorita la acabo de ver, ya la perdí, nos mencionaba eso, ¿no? Bueno, nos mencionaba en una de las reuniones de la coalición, ¿no? Cuán avanzados ya están estos otros reglamentos, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que yo me hacía, bueno, ok, estos son los desincentivos. Está claro, ya lo pusieron sobre la mesa y entonces ahora el tema es, bueno, ¿cómo hacemos para que los productores empiecen a producir de otra manera, ¿no? Hasta ahora ha sido básicamente, como vemos por los números, a costa del bosque, ¿no? Algunos dicen, no, bueno, se estaba sembrando allí donde había yuca, probablemente, pero si tomamos una foto de hoy y la comparamos con una foto de hace 21 años, vamos a encontrar que muchas de las áreas que antes eran bosque, sea purma, bosque secundario, bosque primario, hoy tienen café, tienen cacao, tienen palma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya se va a frenar. ¿Qué hacemos para crecer de aquí en adelante cuando tenemos? El problema del cacao no es demanda. Tenemos la mitad del mundo que recién está aprendiendo a comer chocolate. China, la India es quien más está creciendo. Estamos hablando de la mitad de la humanidad que recién está aprendiendo a comer chocolate. O sea, demanda vamos a tener
y probablemente los precios se van a recuperar tan pronto el mundo se estabilice de la pandemia y de la guerra con Rusia, Ucrania, etcétera, la demanda va a volver a crecer, los precios van a subir. ¿Qué significa eso para el productor o qué ha significado para el productor? Normalmente cortar más y sembrar. Entonces, tenemos que empezar a desarrollar incentivos para cambiar esa forma de producir el cacao. ¿A qué me estoy refiriendo? Tenemos que hacer la agricultura del cacao, del café y de la palma más intensiva. La productividad promedio de un productor de cacao es 600 kilos. El potencial biológico de la planta es fácilmente 2 toneladas, 3 toneladas sin problema. Y si tienes riego, hasta 4 toneladas. Hay productores que producen eso. En café, 11 quintales. Un productor mediano puede producir hasta 45 quintales. En palma, la producción de un pequeño productor es 11 toneladas. Palma del Espino saca 22 toneladas. Entonces, los productores van a tener un incentivo porque el mercado está allí, el mundo va a seguir consumiendo estos bienes. El asunto es que ahora tenemos que producir de otra manera. Pero para mí el primer incentivo es que debería haber un programa nacional de asistencia técnica para pequeños productores de la selva. Uno. Y no lo tiene que hacer necesariamente el Estado. Yo creo que el Estado puede poner los fondos. Pienso en muchos de estos proyectos tipo Innova, por ejemplo, de fondos donde estos fondos puedan ser dedicados a la innovación en la pequeña agricultura, que es lo que necesitamos. Innovación para producir más en el mismo espacio. El otro gran tema que va asociado a este es el que ya mencionó Fabiola, el tema del microcrédito. Solo 3 productores de cacao que trabajan con nosotros, de 10, reciben un crédito, un microcrédito que está más o menos en 35%. Entonces necesitamos que todos los productores puedan acceder a crédito para invertir en mejorar su tecnología, sea de cacao, sea de café. O sea, hemos invertido poco en campo. El productor ha, dentro de sus limitaciones, crecido a partir del bosque, y eso ya no se puede continuar, ¿no? Y el otro tema que me parece que sí es un trabajo del Estado es, tenemos que hacer un lobby muy fuerte en los países en desarrollo, los países que nos compran nuestro cacao, nuestro café, es decir, que estamos comprometidos con el objetivo, pero que necesitamos tiempo y necesitamos plata. Entonces, yo creo que hay varios temas ahí, como digo, los europeos han ido por el lado fácil. No te compro. Tú como empresario, como gerente de una cooperativa, sabes que es lo peor que te puede pasar es perder tu mercado. Lo peor. Todo lo demás lo podemos arreglar, pero quedarte sin mercado es lo peor. Y eso es lo que está es una espada de Damocles que tenemos ahorita, ¿no? Gracias, Pepe. Y justo yo quería preguntarte, ¿qué hacemos, no? Porque tú dices que llevamos 2 años de retraso precisamente para tratar de atender esta problemática que se creó el Acuerdo Cacao, Bosques y Diversidad, que es un intento de poder tener un plan de acción, pero ¿por dónde comenzamos, no? Por ejemplo, el tema de monitoreo, el tema de trazabilidad, el poder dar incentivos a los productores, ¿cuáles deberían ser los primeros pasos y en qué aspectos deberíamos priorizar el esfuerzo en esta coyuntura? Creo que una de las cosas que es clara es, y relativamente, no digo sencilla, pero sabemos que tenemos que hacer, es el tema de la trazabilidad, que consiste básicamente en armar los polígonos de las parcelas de los productores, ver qué parte es bosque, qué parte es cacao, qué parte son otros cultivos y tener, digamos, ese registro para estar seguros que el cacao que sale no está deforestando. Pero como digo, trazabilidad no es igual que sostenibilidad, porque cuando los precios suban, el productor se va a ver incentivado, si es que no tiene otra manera de producir, a cortar el bosque, no va a ser otra cosa. Entonces, para mí, yo creo que el tema de trazabilidad, monitoreo, eso va a funcionar. Lo que hemos visto de varias experiencias que se presentaron el otro día en el taller que tuvimos sobre trazabilidad, demuestran que sí es posible, ¿no? Pero para mí lo más importante es que los productores de café, pequeños productores, los productores de palma y los productores de cacao tienen que empezar a producir más en el mismo espacio que tienen. Y techo tenemos, pero eso implica para mí, uno, empezar por un fondo nacional de innovación para la pequeña agricultura de la selva, ¿no? Y acompañado de eso con financiamiento, ¿no? Y
como digo, con un lobby fuerte de nuestro gobierno o de nuestros gobiernos, porque esto es para toda América Latina, con los compradores en Europa, Estados Unidos, ¿no? Gracias, Pepe. Justo ahí yo quería conectar porque tú has mencionado el tema de que se requiere un fondo, ¿no? Y necesariamente esto nos lleva al tema de financiamiento. Se requiere financiamiento para tener un sistema de monitoreo, para que las cadenas de suministro garanticen la trazabilidad, para que los productores reconviertan sus sistemas productivos. ¿Cómo logramos que los productores, para empezar, puedan tener este acceso a financiamiento de la forma, de la calidad y del contexto al cual nos enfrentamos en la Amazonía, que es un territorio disperso, complejo? Y precisamente tenemos a Luis Marino, que es director de esta alianza empresarial por la Amazonía, y quien es un experto también en temas de financiamiento, ¿no? Y a veces siempre se señala que en el caso del Perú y en muchos otros espacios, el tema del fondeo, el tema de tener recursos no es necesariamente un problema, ¿no? Hay liquidez, los bancos, el sector privado, en los buenos años de las exportaciones del Perú, hay liquidez en el Tesoro Público, por ejemplo, para poder inyectar recursos a la economía. Entonces, muchas veces el problema es en las características de cómo se otorga el financiamiento, ¿no? De la forma como se da el crédito. Entonces, yo quería consultarte qué elementos deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar esos instrumentos de financiamiento, esas estructuras de financiamiento, específicamente para el tipo de producción amazónica. Buenas tardes, un gusto saludarles y muchísimas gracias por la invitación. A ver, tengo 4 minutos y en realidad esta conversación podría durar 4 horas. Lo que sí voy a hacer es comenzar hoy y les prometo que mañana en la tarde, que vamos a estar también conversando, mucho de eso se va a seguir discutiendo. Puntos de partida. Para hablar de financiamiento tendrías que hablar del subyacente que está detrás, es decir, los activos o el modelo de negocio que tendríamos que entender que se está financiando. Ha habido una apuesta muy grande y hace mucho tiempo en términos de apostar a que lograr mayores niveles de productividad, principalmente en estas cadenas de valor que aparentemente tienen una correlación directa con la deforestación, podría solucionar el problema. Yo haría una pregunta y voy a retomar un poco lo que se habló en la primera presentación cuando se presentó este estudio ICRAF. Más que ver correlación, lo que tendríamos que entender es causalidad. ¿Eso qué quiere decir? O sea, cuestionarnos si realmente lograr mayores niveles de productividad va a reducir esas tasas de deforestación. Desde mi paso por el sector ambiente en los últimos 3 años y medio, en mi experiencia, creo que hay un elemento en la ecuación que no estamos terminando de interiorizar, que son los esfuerzos por la recuperación de los servicios ecosistémicos que están detrás de estos modelos de negocios. Entonces, no es solamente productividad, sino la lógica del modelo de negocio debería incorporar ello. Desde la política pública ha pasado por mucho tiempo que hemos trabajado en lograr estos productos que atiendan al mercado bajo la lógica de productos sostenibles en términos sociales y ambientales, y por otro lado, atender esta preocupación por estas brechas que finalmente es un bien público, no son servicios públicos, que son los servicios ecosistémicos. Entonces, creo que es la oportunidad, porque además lo está diciendo el mercado, nos lo está diciendo la regulación, en que deberíamos integrar ambos componentes, ¿no? Entonces, volviendo al tema del financiamiento. El financiamiento es disciplina, ¿no? Porque finalmente quien te coloca recursos apuesta por un retorno. No lo llevemos financiero si quieres, porque cuando hablamos de financiamiento sostenible, ese retorno tiene otros componentes. Y esa disciplina obliga a generar cambios de comportamiento en quien está proponiendo generar modelos de negocio. Entonces, volviendo nuevamente, ¿no?, al modelo de negocio, al activo, al subyacente, estamos trabajando en modelos de negocio que ya tienen un tiempo operando negocios exitosos con mercado. Acopagro es un gran ejemplo de ello, por ejemplo, pero que en términos de pensar en modelos de negocio que logren esta sostenibilidad son casi startups, o sea, están comenzando a diseñar una nueva forma de hacer, van a tener que diseñar una nueva forma de hacer las cosas. Creo que es el reto del sector, el reto en términos de financiamiento, entender que vamos a encontrar cuestiones que para esta lógica de bancabilidad todavía no la vamos a encontrar. Los propios mercados financieros están terminando de masticar cómo es que va a incorporar la gestión de riesgos de estos componentes. Toca hacer el apostolado desde hace buen tiempo de pasar por la banca, por los mercados de capitales, por los gestores de seguros, para que entiendan cómo incorporar este riesgo.
La ventana de oportunidad está en estos primeros momentos donde el seed capital, recursos para aceleración pueden ayudar. Otro tema y otro reto enorme es, más allá de las cadenas de valor libres de deforestación, los sospechosos comunes, como les trato de decir siempre, café, cacao, palma, si logramos visibilizar el valor del capital natural, van a aparecer negocios complementarios que van a poder ayudar a atenuar esos flujos de caja, a apoyar a estos pequeños agricultores y comenzar a generar recursos. A canalizar recursos, porque los recursos, como bien dices, en mayoría de los casos están. Destrabar alternativas como el Fondo de Bionegocios por la Amazonía, que está estructurando COFIE con el apoyo de muchos actores, va a ser un elemento catalizador importante. Como otros actores vienen trabajando en el diseño de instrumentos financieros también. Retos, además estructurales e institucionales, lo que mencionó Milagros, la seguridad jurídica. ¿No? Sí, porque finalmente estos bonos de carbono que apostamos puedan ser un flujo adicional para estos modelos de negocio, no van a hacer la diferencia en términos si el negocio es rentable o no va a ser rentable. Lo que lo va a hacer es asegurar en el largo plazo que todos estos beneficios que el supuesto capital natural que tendrían que estar cuidando, se los va a proveer. Entonces, es bastante ambicioso lo que se viene. Creo que hay un camino que ya se ha recorrido. Creo además que hay un reconocimiento por los gestores, los directorios de las empresas, de la banca, que esto se tiene que hacer. Seguimos intentando enrutarnos, pero digamos, en términos de dónde está el eslabón perdido, si lo quieres ver, creo que están en estas primeras fases en las cuales se debería trabajar en esta transición hacia modelos más bancables, ¿no? Gracias. Justo tú tienes ahora la oportunidad de liderar esa iniciativa de la Alianza Empresarial por la Amazonía, ¿no? Y apoyar a varios de estos bionegocios, modelos de negocios sostenibles. ¿Cuál es la teoría del cambio? ¿Cuál es el enfoque detrás de las iniciativas que ustedes vienen apoyando? ¿Y cómo se articulan con este enfoque de producción sostenible? Poder apostar a estas fases desde la incubación, la aceleración y el escalamiento, desde las posibilidades que desde conservación internacional, hoy, claro, con el apoyo de USAID y Canadá se viene haciendo. Creo que hay un equipo hoy trabajando en campo con quien estamos logrando identificar esas ventanas de oportunidad, donde apostar por esa transformación hacia modelos sostenibles o identificar a aquellos que tengan ya capacidad de escalamiento es vital. Y fue finalmente eso, ¿no? Una alianza donde permita generar una plataforma que articule los esfuerzos que vienen realizando actores de los mercados financieros que también puedan participar, ¿no? Hoy, por ejemplo, con Gonzalo hemos estado conversando las últimas semanas respecto de cuál podría ser un esquema interesante en el cual podríamos apoyar a que estos pequeños agricultores en la Purma y el bosque primario de que tanto hablábamos, Pepe, puedan generar una adicionalidad al modelo de negocio. Súper reto, la seguridad jurídica, pero no podremos dejar de hacerlo, ¿no es cierto? Entender que muchas asociaciones tienen en su posibilidad tener un rol activo en acciones de conservación sobre espacios concretos que podrían generar interesantes esfuerzos para apuntar a las ambiciones climáticas que el país tiene, también es un esfuerzo importante. O sea, creo que el rol de la alianza en ese sentido es lograr esa articulación. Es por ello que con mucho gusto es que asumimos el reto de participar en las tareas que se van a llevar a cabo en la coalición. Creo que tenemos una oportunidad enorme de poder aportar en las mesas de trabajo. Y bueno, nada, agradecer enormemente por este espacio. Gracias. Gracias, Luis. Una de las cosas que tú has mencionado es este tema de los modelos de negocios emergentes, ¿no? De esta suerte de startups, no solo en términos de empresas, sino también de procesos, de modelos que están surgiendo. Y uno de estos modelos emergentes en la Amazonía tiene que ver con la ganadería regenerativa, ¿no? Y quizás ahí puede haber un importante intercambio, Luis, respecto a esto que está surgiendo en Madre de Dios, en concreto en la provincia de Iñapari, que es un modelo bastante interesante de cómo usar suelos ya deforestados, degradados y convertirlos en un modelo de negocio ganadero que sea rentable para los productores y de alguna manera
impedir el avance de la deforestación, ¿no? Entonces, para eso tenemos a Alonso Córdoba, que en representación de BBF Perú, quien viene apoyando esta alianza con productores ganaderos y con la Mesa Técnica Ganadera de Madre de Dios. Y si pudieras contarnos un poco de qué se trata este modelo de producción ganadera que ayuda a recuperar suelos degradados, deforestados. Gracias, Daniel. Y muchas gracias a todos por estar aquí presentes, a todas y todos, y también a los organizadores de este encuentro. Mientras me hacías la pregunta, me recordaba cuando, o sea, imagínate, ¿no? Yo saliendo de la universidad hace 20 años, yo estudié ciencias forestales, y me puse a pensar que en ese momento para mí hubiera sido algo increíble estar aquí hablando de ganadería. O sea, como forestal estábamos muy alejados del tema ganadero, de los cambios de uso de la tierra, sobre todo si son en la zona de la Amazonía, ¿no? Pero como dijo Fabiola, las tendencias están dando cambios y ahora hablamos de enfoques de paisaje, de conectividad, de cambio de uso de la tierra con una mirada de producción sostenible, ¿no? Este modelo que mencionas, Daniel, en Madre de Dios, se ha puesto en práctica gracias al financiamiento del Reino Unido a través del proyecto UK-PAC y liderado también con un consorcio con la WWF, Tropical Forest Alliance y The Climate Group. Y esta alianza junto con el Ministerio de Agricultura, el Midagri, la Mesa Técnica de Ganaderos de Madre de Dios, liderado por el mismo gobierno regional, y sobre todo por los mismos ganaderos, ¿no? Los productores, es que comenzaron a pensar que se podían implementar buenas prácticas a través de dos principios que quiero comentarles que se pusieron en práctica en la zona de Tahuamanu, que es la agroecología y la rotación de potreros. Y sobre esta base es que esta propuesta de producción bovina sostenible tiene un enfoque en el que se retroalimenta con el bosque, a partir de lo que se denomina la biocenosis, ¿no? Es como utilizar el bosque en beneficio de la chacra, del productor que está trabajando con la ganadería. ¿Para qué? Para poder recuperar los suelos, pero también para que no se quemen, ¿no? Y que no tengamos este incremento de las quemas en la Amazonía, ¿no? Esta retroalimentación logró ayudarnos a proporcionar cierta conectividad, ¿no? Recordemos que el paisaje de Tahuamanu es muy interesante porque además de ganadería y agricultura, pero también hay bosques de producción permanente, hay concesiones, hay madereros, ¿no? Entonces, esa conectividad es muy interesante porque retroalimenta con estos microorganismos que provienen del bosque, con la fauna y con el agua. Ese es el enfoque de paisaje que creo que también Fabiola comenzó a explicar al inicio de este foro, ¿no? Ese enfoque de paisaje nos ha dado unos beneficios muy interesantes, principalmente la conservación de las fuentes de agua, la disminución de la deforestación y la conectividad, que ya lo mencioné hace un rato, desde un enfoque de paisaje, ¿no? Pero también para lograr un beneficio al productor, al ganadero, a este que ahora se puede decir que se autodenomina un agrosilvopastoril, ¿no? ¿Y por qué digo de eso? Porque esta metodología, a través de esta sinergia y equilibrio que hay con el paisaje y su entendimiento, ¿no? Por supuesto, con la vegetación, con los animales, ha permitido tener un incremento en la productividad en esta zona de 1 a 4 cabezas de ganado por hectárea. Yo creo que eso es sumamente interesante porque ahí regresamos a lo que hablábamos de cómo el ganadero, cómo lo encuentra atractivo, cómo ve esto como un negocio también, ¿no? Y eso ha sido interesante porque eso también nos ha permitido escalar y hemos llevado este modelo a 20 parcelas y ya hemos incorporado incluso, creo que comenzamos con 10 o 11 ganaderos y ahora hablamos de más de 250, ¿no? Gracias. Justo un tema importante es cómo lograr el escalamiento y cómo lograr el concurso de más actores, ¿no? Porque si bien esto ha avanzado bastante bien a nivel productivo con los ganaderos, pero si se requiere que esto se fortalezca, requiere un conjunto de políticas públicas, requiere financiamiento,
requiere, por ejemplo, la participación del sector privado, en este caso concreto de los frigoríficos. Entonces, ¿cómo se está construyendo una suerte de trabajo multiactor de alianza en este espacio? Sí, de hecho, todo este conjunto de iniciativas, de actores, conforman lo que hemos denominado la Alianza por una ganadería regenerativa para la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, se basa en la experiencia, en la práctica, en el campo, y algo que yo siempre trato de resaltar de estos procesos que son complejos, ¿no? Es que nunca debemos de dejar de mirar las lecciones aprendidas, ¿no? Y algo que lo que busca esta alianza es tener lecciones aprendidas a partir de los aprendizajes y que podamos llevar experiencias como las escuelas de campo, ¿no? Escuelas de campo rurales que en la práctica ponen estas experiencias con los mismos productores y que lo llevan a un enfoque que es difícil a veces, no es difícil, sino que es muy fácil decirlo, ¿no? Enfoque de cadena de valor, ¿no? Y está en los libros, y hablamos de la cadena de valor, etcétera, pero el entendimiento de eso parte de cada uno de esos roles que tiene los miembros de esta cadena productiva y que le dan este enfoque que podría estar conjugándose como un clúster, como una red empresarial, en donde todos juegan un rol importante, donde todos aprenden y hay una sinergia. Y no quiero dejar de mencionar al Estado, ¿no? Que es clave para impulsar estos procesos. No estamos hablando de iniciativas aisladas de los empresarios o de los privados. Esto tiene que ir de la mano con el Estado de una manera sinérgica, ¿no? Muchas gracias, Alonso. Y muchas gracias a todos los panelistas y a la presentación. Yo quisiera cerrar porque va a haber una noche cultural dentro de unos minutos aquí, muy rápidamente con algunas conclusiones, ¿no? Comenzamos esta sesión 3 mencionando de que ya no era un debate, probablemente dentro de la agenda principal de la Amazonía, esta disyuntiva entre producción o protección, ¿no? Sino el reto es cómo hacíamos una producción sostenible. Pero se ha mencionado también que es muy importante el tema del sentido de urgencia, ¿no? Ya no es solo algo que debe hacerse en los próximos años o en el futuro, sino que estamos incluso atrasados, ¿no? Se vienen regulaciones que van a imponer serias restricciones a las exportaciones de cacao y de café, por ejemplo, y eventualmente, si la palma u otros productos de ganadería o de bionegocios desean tener una oportunidad exportadora en el país, ¿no? Entonces, hay un sentido de urgencia y se requieren varias medidas. Una primera de ellas es poner en el centro al pequeño productor. La forma de producción de la Amazonía peruana está básicamente centrada en pequeños productores y necesitamos darles incentivos tanto desde la política pública como del esfuerzo privado. Y en eso es importante el tema de financiamiento, es importante también este paquete de políticas públicas, de instrumentos que se vienen desarrollando, pero también creo que es importante decir que hay avances. Se han construido las bases, ¿no?, de acuerdos, de consensos mínimos para poder avanzar en esta línea. Uno primero de ellos es el acuerdo Cacao, Bosques y Diversidad, construido por varios actores, principalmente las exportadoras, tanto cooperativas como empresas de cacao. También hemos hablado de la oportunidad de esta alianza por una ganadería regenerativa. También hemos hablado de los instrumentos de política pública que el Ministerio de Agricultura viene avanzando y también desde el financiamiento respecto a iniciativas como esta alianza empresarial que ayude a destrabar y poder brindar financiamiento a los bionegocios y a estos modelos emergentes, ¿no? Entonces creo que mencionar este tema del sentido de urgencia, mencionar que hay retos específicos e importantes que hay que afrontar, pero también hay buenas condiciones habilitantes para avanzar en esta línea. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los panelistas. Los invito por favor a pasar a tomar asiento. Les pido por favor también un aplauso. Muchas gracias. Solamente para concluir y antes de darle la palabra a la Autoridad Regional Ambiental de Amazonas para palabras de cierre, bueno, mientras van tomando asiento, y quizás nos tomamos una foto después solamente para poder cerrar la sesión, quisiera compartirles con ustedes un video sobre los avances de la Coalición por una Producción Sostenible, que es este espacio que existe en el Perú, del cual todos los que hemos estado en este panel somos parte. También mientras se presenta el video, le voy a dar la palabra al señor Julio Rabines,
que es el director ejecutivo de la Dirección de Gestión de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Amazonas. Entonces, muchas gracias a todos. Buenas noches con todos y todas. Fabiola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerles acá en Amazonas, los que no son amazonenses y los que vienen por primera vez se van a enamorar de esta tierra amazonense y de Chachapoyas en particular. Ustedes ya han visto su clima, han visto sus costumbres, han visto su gente. Tal vez en algún momento los que por primera vez vienen puedan regresar. Qué bien que estas jornadas se estén llevando el día de ahora al llevarse a cabo la Expo Amazónica 2022. Sin embargo, el día de ahora ha habido 3 foros, por cierto, muy importantes, cada uno dentro de sus características y sus motivos de llevarlos a cabo. A nuestros panelistas de primera línea, agradecerles por sus conocimientos que nos han impartido, por todo lo que hemos escuchado de ellos. Y a ustedes, participantes, agradecerles inmensamente por el tiempo que se han dado, la paciencia que tienen y que sin ustedes no hubiese sido posible esta jornada del día de ahora. En nombre de nuestro señor gobernador, el ingeniero Óscar Altamirano Quispe, damos por culminada la jornada del día de ahora. Sin antes decirles que nos acompañen en la noche cultural de ahora y el día de mañana se continúa con las jornadas. Mañana va a haber por la mañana referente a las áreas de conservación regional, donde participarán todas las regiones amazónicas, y no solamente amazónicas, sino también otras regiones que tienen sus áreas de conservación regional. Con estas palabras cerramos la jornada del día de ahora. Muchísimas gracias. Gracias.
Llevar a Loreto más alto, eso que nos hace volar. LATAM Airlines lleva a partir de hoy la mística y la magia de la capital de la Amazonía en toda Sudamérica. Loreto, Río Amazonas en ti. Vuela por los cielos de la región impulsando el turismo y el comercio de esta majestuosa tierra de la mano de LATAM Airlines, que nuevamente suma su compromiso con la conectividad del país.